senadora Claudia Ruiz Macié Salinas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con un posicionamiento a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, es bueno que se abra el análisis de las iniciativas presidenciales presentadas el 5 de febrero pasado en la Cámara de Diputados. Es malo si no es para deliberar y mejorar, y es peor si es con prisa y solo para cumplir un requisito. Reconozco que esas iniciativas fueron una parte de la oferta que Morena y su coalición plantearon a la ciudadanía en el proceso electoral y que una mayoría respaldó conceptualmente con su voto. No quiero hablar de las condiciones del proceso electoral, yo no tengo duda de que hubo inequidad incluso desde antes de que empezara, pero así se compitió y esos fueron los resultados. Hoy nos convoca una deliberación distinta, desde mi punto de vista, la forma y los términos de la convivencia entre mayoría y minorías en los procesos parlamentarios. Cada una tiene su propia representatividad y cada una tiene su propio mandato. En la elección presidencial, el balance favoreció a la doctora Claudia Sheinbaum con 59% del sufragio. En las diputaciones, la coalición de Morena obtuvo el 55% y las oposiciones en su conjunto el 43%. La mayoría sin duda es clara, pero también lo es la divergencia y en la expresión total la pluralidad social y política de nuestro país. La realidad es que hoy somos un Congreso plural y a partir del 1 de septiembre vamos a seguir siendo un Congreso plural. El desafío inmediato será garantizar la convivencia democrática entre la mayoría y las minorías que representamos a 4 de cada 10 votantes. Y en ese contexto creo que cabe preguntarnos si lo que resiste apoya o no todo lo que resiste apoya. Me refiero a las causas de relación entre mayoría y minorías, porque si la mayoría tiene un mandato, las minorías también tenemos el propio. No para conducir, pero sí para expresar, para plantear alternativas y postular las razones del contrapeso. Si somos leales a la voluntad expresada en el plano de la democracia electoral, también debemos serlo en el plano de la democracia deliberativa, en el funcionamiento de los órganos colegiados y plurales. Si somos demócratas en los comicios, también debemos ser demócratas en el Parlamento. Y en el Congreso el instrumento fundamental para exponer ideas es la deliberación y el método que otorga validez y legitimidad es la votación con respecto a las reglas del procedimiento. No descalifico los procedimientos de expresión y diálogo a los cuales se nos convoca a concurrir, como los foros a los que se van a convocar. Claro que decimos que sí a un auténtico espacio de deliberación plural, pero no a una estrategia de simulación estéril. Sí al diálogo con todos los sectores sociales, no a la priorización acrítica de las ambiciones presidenciales. Algunas de las propuestas de febrero pasado seguro pueden encontrar amplias coincidencias en la pluralidad de la siguiente legislatura, pero muchas otras tienen implicaciones fundamentales que pretenden anclarse en la revisión de la norma constitucional y entre ellas se ha planteado como prioridad la reforma a los poderes judiciales. La propuesta se sustenta en la necesidad de lograr un verdadero acceso a la justicia para todos. Y se dice que ello se logrará, entre otras cosas, eligiendo a los jueces, magistrados y ministros por voto popular. Lo que pasa es que el sistema de justicia debe verse integralmente. Comprende a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas, pero también tiene otros componentes, las fiscalías generales, los juzgados cívicos, los tribunales administrativos, todos ellos completamente ignorados en la propuesta. Las virtudes de toda norma, de toda reforma al orden jurídico, dependen de la pertinencia y la precisión del diagnóstico. Y en este caso lo que vemos es un diagnóstico incompleto, parcial y hasta caprichoso. Si se elige popularmente a los juzgadores, si se separa el órgano disciplinario del Poder Judicial, si se resuelven los asuntos fiscales en 6 meses y los penales en 1 año, ¿ya va a haber acceso a la justicia para todos? ¿Qué pasa con la investigación, con las policías, con los fiscales, con el escaso número de jueces? ¿Qué pasa con los asuntos civiles o los mercantiles? ¿Y qué hay de la eficiencia, de la eficacia de las normas? ¿Van a funcionar? ¿Cómo? ¿Van a ser factibles de cumplir? ¿Por qué? ¿Que no hay que tener recursos presupuestales para que lo que está escrito en papel se convierta también en realidad? ¿Y qué decir de la eficiencia de los textos al momento de evaluar su aplicación?
Se requiere establecer objetivos y metas evaluables en el tiempo para rectificar, para ajustar o para enmendar lo que sea necesario. Y en esta propuesta que se va a analizar y eventualmente a someter a la siguiente legislatura, no se contemplan ni recursos, ni objetivos, ni criterios para evaluar las modificaciones. Estamos hablando de una reforma mayor, concluyo, presidente, de una reforma de Estado. No se trata solo de reunir los votos para aprobarla, sino de darle viabilidad a través de un acuerdo lo más amplio posible que permita concretarla en beneficio de quien padece una injusticia y que garantice autonomía e imparcialidad a los juzgadores. Sin un acuerdo amplio, sin un diagnóstico preciso, sin las herramientas necesarias para hacer la realidad, no tendrá ningún mérito ni posibilidad de éxito ni viabilidad en los hechos. Concluyo ya, presidente. Sin esos elementos, pues la propuesta se queda en el terreno de la simulación y la revancha, pero el peor riesgo es que no va a haber justicia para la ciudadanía que la respaldó como propuesta genérica en la pasada elección. Y eso es lo que no debieran permitir. Ojalá que los foros sí sean verdaderos foros de análisis, deliberación y debate para mejorar y hacer realidad y viable esta propuesta. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Voy a empezar mi intervención. Muchas gracias, senador presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo: no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor, pueblo de México, lo que aquí no se dice y está dicho entre líneas es: no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron, 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros, casi 90% está de acuerdo en la reforma, 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues sí, la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta,
salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen es que integró mal el expediente de la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro. Termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será. Honorable Asamblea, el esfuerzo de consultas amplias sobre la legislación que analiza el Congreso de la Unión es una expresión de la evolución del sistema de democracia representativa que forma parte de la transición democrática en nuestro país. Es una de las vertientes de la democracia participativa en el Poder Legislativo, así como lo es el referéndum y otros mecanismos. Para que esta expresión tenga credibilidad y sea consistente con la evolución democrática del sistema de la democracia representativa en el ámbito parlamentario, es fundamental que el ejercicio de participación trascienda el mero alegato, la consulta, la exposición de posiciones y se enriquezcan las iniciativas con aquellas propuestas, aquellos argumentos que puedan perfeccionar las iniciativas. Por eso me parece pertinente, además de que votaremos a favor del dictamen que se nos consulta, que haya posteriormente un análisis de cómo consolidar estos mecanismos y que se revise en la legislación interna de nuestro Parlamento
si se establece que sean vinculatorios los resultados de las consultas, si se establece que después de las consultas las comisiones encargadas de llevarlas a cabo presenten las conclusiones de las mismas y generen una serie de recomendaciones a las comisiones ordinarias dictaminadoras para que sean vinculatorias las recomendaciones que hayan alcanzado consensos. Pero es el caso que esta construcción de Parlamento abierto se da en una coyuntura específica. El final de una administración gubernamental, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el inicio de una nueva administración, la de la primera mujer presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces hay una connotación de carácter político. Si la continuidad, que es natural en la coexistencia de miembros de un mismo movimiento político, no afectará la necesaria autonomía de quien será quien represente una nueva administración pública. Y si el margen de maniobra y de ejercicio en el poder de la nueva presidenta se dará con toda la independencia que requiere el Estado mexicano para su renovación. Creo que también eso está en juego en la valoración de esta importante reforma. Hay algunos elementos que es importante subrayar para que la nueva legislatura tome en cuenta. ¿Qué es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares del Estado Nacional, el Poder Judicial? En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena de no solo los poderes políticos, desde luego el Ejecutivo y el Legislativo, sino sobre todo de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado. En segundo lugar, su neutralidad con el soporte del conocimiento jurídico, su profesionalismo, su eficacia, y eso supone la agilidad en el tratamiento de los asuntos y desde luego el respeto a las condiciones laborales de quienes han hecho posible el funcionamiento de ese poder. Tenemos que tener una perspectiva federalista porque somos una república y esperamos ahí que se respete la soberanía de los estados y la realidad de nuestras entidades federativas. Votaremos a favor del dictamen. Gracias. Gracias, Presidenta. Inicio compartiéndoles pues una publicación de lo que acaba de decir Claudio X González, que yo creo que cada quien al hablar proyecta exactamente lo que piensa, lo que siente y lo que es. En este comentario se los leo, dice: el empresario afirmó que sabía que era muy complicado que Xóchitl Gálvez pudiera ganar la presidencia, aunque consideraba que podía ser un contrapeso para el gobierno, pero acusó, ojo aquí, pero acusó que no fue posible porque a nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de PRIAN. O sea, se avergüenza del PRI y del PAN. Vean lo que está diciendo, muy diferente a lo que dice aquí alguien de altura, como el caso de Beatriz Paredes, que yo lo tomo. Creo que es tiempo de trabajar por la conciliación, trabajar por este país, hacer lo que valga la pena y no estar apegados a gente que usa los partidos y se avergüenza de los partidos. Y aquí, pues confeso de lo que dijo. Ahora, decir, yo sí veo una gran oportunidad de realizar una gran reforma
de fondo en el Poder Judicial, que mucha falta hace y que aquí han coincidido la gente más avanzada de los partidos, de todos, en que es necesaria y tenemos que trabajar por ella. Pero sobre todo, la mayoría de la población quiere esa reforma. Es un hecho que si quisiéramos poner a pura gente afín, podríamos hacerlo. Como ya lo dijeron, tenemos la mayoría para hacerlo, pero no se trata de ello. Se trata de todo lo contrario, que no queremos el control de los jueces y del Poder Judicial. Queremos una justicia para todos, queremos una verdadera reforma judicial. Se trata de democratizar las decisiones. Se trata de que el pueblo tome su justo papel de tomar decisiones. Y no quiere decir que van a escoger a cualquiera, porque no se cambia la forma de evaluar a los que están. Y tampoco se dice que los que están no puedan estar, pueden hacerlo si cumplen con todo y si van a votar por ellos. Y se trata de espantar a la inversión privada y decir, ay, es que tienen incertidumbre. No, yo les quiero decir, vengo del sector empresarial y esto es lo que más certidumbre le da al sector empresarial. Se van a preocupar los corruptos, los zampones, porque no van a poder seguir haciendo cochupos y negociaciones por debajo del agua y no les van a poder seguir sacando dinero. A los honestos les diría que están en el mejor momento, porque sus derechos se van a defender, porque no hay razón para que les sigan pidiendo dinero. Entonces, esta es la reforma que más certidumbre le da a la inversión nacional y extranjera. Necesitamos indicadores de desempeño, definitivamente. ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo los evaluamos? Queremos terminar con la opacidad, queremos profesionalismo. Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo de México. No tenemos otras prioridades, no queremos otros beneficios, no queremos seguir con el nepotismo. Queremos que esto cambie y cambie de fondo. Y sí, es una visión completamente distinta de país. Se trata de modernizar el sistema judicial mexicano, de incorporar disposiciones a nivel constitucional para garantizar la pronta y expedita administración de justicia penal y fiscal, que no existe en México. Se trata de fortalecer la supervisión del desempeño de las autoridades judiciales, que hoy, ¿sabes? Díganme qué hay al respecto, para poder combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la negligencia dentro de los procesos de administración e impartición de justicia. Se creará al interior del Poder Judicial órganos especializados en materia administrativa y de vigilancia, profesionalización y capacitación, formación y desempeño del personal del Poder Judicial, mejorar el funcionamiento de los tribunales y sobre todo que haya cercanía con la gente. Para nosotros es indispensable el criterio de austeridad. Queremos un cambio de fondo, queremos que México siga avanzando y sé que lo vamos a poder hacer de la mano de la mejor gente, porque de lo que tratamos es todo en beneficio de México. Queremos impartición de justicia, que se haga desde una perspectiva de justicia social y de bienestar. Se impulsará adecuadamente la transparencia, la rendición de cuentas del Poder Judicial. Hay muchos mitos, podemos aclararlos todos, pero la única verdad es que esta es la mejor justicia, porque esta es la justicia que el presidente López Obrador habló desde que llegó y que hoy respalda nuestra presidenta electa, Claudia, de verdad, con todo. Y por eso va a salir adelante, porque es por el bien de México. Muchas gracias, presidente.